Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos ha prometido de estar en su casa una vez más. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, me siento contento. No sé, pero desde domingo estoy nervioso. No sé, pero desde ese día batallé 2 días con la gripa, pero después de eso me siento contento. Y hoy llegó el día, mis amados hermanos, que todavía no he acostumbrado a estos días que estamos. Cuando estamos jueves pienso que es sábado, y cuando estoy sábado pienso que es jueves, pero que el Señor me ayude de establecer esos días. Gloria al Señor, mi mente, gloria al Señor. Mis amados hermanos, abra su Biblia ahí en el libro santo, mis amados hermanos. Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3. Vamos a dar lectura, mis amados hermanos. Recordemos lo que escuchamos el jueves. Nuestro hermano ministro estuvo hablando sobre la oración, ¿verdad? Basando los textos, ¿verdad? Donde nuestro Señor estaba allá en Getsemaní orando. Pero recordemos, ¿verdad? Que nuestro Señor dejaba los apóstoles ahí esperando y el Señor subió. No sabemos en qué distancia, ¿verdad? Pero el punto es que el Señor fue a orar. Cuando Él regresaba, los apóstoles estaban dormidos. ¿Se acuerdan, mis amados hermanos? Jóvenes, ¿se acuerdan? Entonces, la pregunta, mis amados hermanos, ¿por qué nos pasa eso? Si los apóstoles le pasó eso, ¿y nosotros cómo estamos? Yo creo que nadie se puede justificar en esto. Todos estamos batallando en eso, mis amados hermanos. ¿Están aquí, mis amados hermanos? ¿Están aquí? Y hoy, mis amados hermanos, una vez más, el Señor nos va a hablar por qué nos pasa eso. Y yo creo que algunos de nosotros ya lo tenemos claro y otros faltan. Pero en esta tarde el Señor, ¿verdad? A través de su palabra, gloria al Señor. ¿Ya lo tienen, mis amados hermanos? Génesis capítulo 3, versículo... Gloria al Señor. Versículo 19. Ese va a ser el punto de este mensaje, mis amados hermanos. Punto partida, gloria al Señor. Si lo tienen, mis amados hermanos, ya sabemos que la palabra de Dios se respeta, se honra, porque es la palabra de nuestro Dios. Gloria al Señor. Génesis capítulo 3, versículo 19. Aleluya. Damos lectura, mis amados hermanos, porque el tiempo es veloz. Gloria al Señor. Ahí en el versículo 19, damos lectura en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor de esta manera: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelva a la tierra, porque de ella fuiste tomada, pues polvo eres y al polvo volverás. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar, mis amados hermanos. Amado Padre, Dios eterno, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos has dado de poder estar aquí en este lugar donde venimos, Señor, a recibir tu palabra, Señor, a que tú nos hables, Señor Jesús. Estamos atentos para escuchar tu voz, tu palabra, Señor Jesús. Pido, Padre Santo, que tú, Señor, es el único que puede abrir, Señor, entendimiento, sentido de mis hermanos, Señor, para que cada uno de nosotros podamos entender, Señor, porque hay momentos, Señor, que estamos batallando, Señor Jesús, con nuestra carne, Señor, con nuestra fuerza humana, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre bendito, de poder entender tu palabra, Señor, en esta tarde, Señor, mi Dios eterno. Ayuda a los jóvenes, Padre Santo. Ayuda a los pequeños, Señor, que cada uno, Señor, a los que ya entienden, Señor Jesús, estamos batallando, Señor, mi Dios eterno, mientras que nosotros estamos aquí, Señor. Pero enséñanos, Señor, caminar, Señor. Enséñanos de tomar tus manos, Señor, mi Dios eterno. Caminar, Señor, entre tus brazos, Señor, para que tú seas el que nos ayude, Señor. Cada caída, Señor, cada tropiezo, Padre Santo, para que tú, Señor, sea el que nos hable, nos tome nuestra mente, nuestro corazón, Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios todopoderoso, en esta tarde, Señor.
Muchas gracias, mi amado Señor. En tu nombre, Padre mío, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Gracias, mi Señor Jesucristo. Y el pueblo del Señor dice amén. Amén. Gloria al Señor. Tomen asiento, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Estaba diciendo, ¿verdad?, el mensaje. Parte, porque es parte, mis amados hermanos, lo que estuvo hablando nuestro hermano ministro, ¿verdad? Estuvo hablando parte de lo que es la oración, y batallamos con nuestra carne, mis amados hermanos. Humanamente batallamos, gloria al Señor. Pero, mis amados hermanos, lo que dice la palabra del Señor, ahí donde leímos Génesis capítulo 3, versículo 19, dice la palabra: con el sudor de tu rostro comerás el pan. O sea, eso es el trabajo que hacemos para ganar pan nuestro de cada día. Es parte terrenal. Gloria al Señor. Nosotros, mis amados hermanos, nadie puede vivir, ¿verdad? Claro que el aire es la vida, pero tenemos que alimentar la carne para que tenga fuerza, humanamente hablando. Sin comida, pues podemos aguantar un cierto día, pero no mucho. Gloria al Señor. Y dice: hasta que vuelva a la tierra. Gloria al Señor. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Gloria al Señor. Es lo que dice, mis amados hermanos. Ahora la pregunta es esto. ¿Están atentos, mis amados hermanos? Presten atención, por favor. Por favor, jóvenes, presten atención. Ahora, ¿por qué dice? Dice que fuiste tomada del polvo y polvo volverás. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de nuestra carne, mis amados hermanos. Porque el primer padre que Dios formó, dice la palabra, ahorita lo vamos a leer, que Él tomó el barro y formó al hombre a su imagen. Pero después, mis amados hermanos, vamos a leerlo ahí. Capítulo 2, versículo, bendito sea el Señor. Versículo 7. Génesis capítulo 2, versículo 7. Gloria a Dios. ¿Sí lo tenemos ahí? Gloria a Dios. Dice el versículo 7: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Y formó, dice que, o sea, cuando la palabra de Dios dice que formó, es como un alfarero, ¿verdad? Que tiene la mezcla en su mano y hace el barro como Él quiere. De esa manera Dios formó el primer hombre, Adán. Gloria al Señor. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Note lo que pasó ahí. Y sopló en su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que está batallando? Mis amados, hay un hombre interior y el hombre exterior. El hombre exterior es la carne, nuestro cuerpo físico. Y el hombre interior es el hombre espiritual. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, ¿por qué batallamos? Cuando el hermano ministro estaba hablando de la oración, ¿por qué los apóstoles se quedaron dormidos ahí una hora, no aguantaron? El hombre exterior, lo físico, se siente cansado, quiere descansar. Una cosa, mis amados hermanos, una cosa es cuando el cuerpo está cansado. Y otra cosa es cuando el cuerpo está enfermo. Cuando el cuerpo está enfermo, entendemos porque no podemos comparar una persona sana o una persona enferma. Una persona enferma, pues claro que no tiene la fuerza suficiente para hacer lo que tiene que hacer. Mas cuando hablamos de la oración, mis amados hermanos, yo creo que una persona enferma que quiere recibir la sanidad, parte de nuestro Señor, se esfuerza.
porque tiene necesidad. Y ahora, mis amados hermanos, las personas, los hermanos, las hermanas que tienen todo, tienen comida, tienen donde dormir, tienen todo, pues ahí la carne no se esfuerza, no quiere, porque está cómodo, tiene todo. Gloria al Señor. Ahora la pregunta: ¿los apóstoles tenían todo? No tenían todo. Dice la palabra de Dios, y hay una alabanza que dice: con que tengamos el Señor, tenemos todo. No nos hace falta nada cuando estamos con el Señor. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, pues ellos se confiaban. El Señor está orando, Él va, pide por nosotros, hace por nosotros. Entonces, ¿por qué tenemos que esforzarnos? Y simplemente pensando, pero ya dormido ya. Y a veces nos pasa eso. Estaba diciendo, mis amados hermanos, una es cuando uno está cansado, otra es cuando alguien está enfermo, no tiene suficiente fuerza. Pero ¿sabes que hay otro? ¿Qué es otra cosa que nos detiene en la hora de oración? Lo que nos hace sentir pesado. ¿Alguien tiene idea qué es? La pereza. La pereza es una enfermedad muy, muy contagiosa. Como padre, madre de familia, usted dice: mi hijo, vénganse, vamos a orar. Vénganse aquí. Llegan los hijos y primero ya empieza a hacer, y el otro también, la pereza. Y después oramos y los hijos a veces ni oran. Gloria al Señor. Y todo eso es parte de la carne, mis amados hermanos. Parte de la carne. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque aquí dice que Dios formó al hombre a su imagen, es lo que dice 7, ¿no? Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Dios sopló, mis amados hermanos, ahí es donde depositó el hombre espiritual, la vida. Ahora, mis amados hermanos, lo que usted tiene que entender, mis amados hermanos, ¿están conmigo? Tenemos que alimentar el hombre interior para que esté fuerte siempre. ¿Y cuál es el alimento del hombre espiritual, el hombre interior? La palabra de Dios, la oración, el ayuno. El ayuno, mis amados hermanos, te recomiendo que esfuerce y ayune. Cuando usted haga un día, 2 días, 3 días, lo que pueda, pero ayune por un propósito. Y vas a ver, mis amados hermanos, que es una fuerza que el Señor nos ayuda bastante ahí. Por eso tenemos que alimentar el hombre interior para que pueda dominar lo exterior, lo físico. Mis amados hermanos, muchas veces no podemos orar. Lo que estábamos leyendo, ¿verdad? Que el jueves con el hermano ministro, que los que oraban en la esquina, en las calles, pues ya era una costumbre que ellos tenían. Y a veces sucede lo mismo con nosotros. A veces oramos por costumbre. ¿Qué es costumbre? Es una oración repetida. Es una repetición que ya estamos muy acostumbrados. Ya no estamos hablando, o sea, a nuestra necesidad, lo que queremos. Porque es muy diferente, mis amados, cuando usted pide por tu necesidad, cuando usted clama, cuando usted dice, hasta podemos derramar hasta lágrimas.
por esa necesidad, por ese anhelo que nosotros queremos, pero cuando es repetida, pues nomás decimos rápido y ya. 5 minutos, 3 minutos, 2 minutos y ya. ¿Por qué? Porque no es una comunicación íntima con el Señor. Pero cuando es una necesidad, cuando tú sabes que estás hablando con el Señor y puedes pasar varios minutos hablando con Él. Gloria a Dios. Por eso, pero mis amados hermanos, aquí podemos entender que lo físico va a volver al polvo, porque de polvo fue tomada. Por eso no se preocupa mucho, porque el cuerpo que nosotros tenemos, no va a entrar en el reino de Dios. En el día de la resurrección dice la palabra del Señor que Él nos va a dar un cuerpo de gloria. Seremos transformados, no con este cuerpo, otro cuerpo de gloria. Con ese cuerpo vamos a entrar en el reino de Dios. Por eso, mis amados hermanos, estamos batallando, gloria al Señor. Entonces vamos a leer un texto más ahí en Eclesiastés, capítulo 12. Ahí busque ahí, mis amados hermanos, Salmo, Proverbios, Eclesiastés, ahí, mis amados hermanos, vamos a leer 12. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya lo tienen, mis amados hermanos? El versículo 6. Vamos a empezar el versículo 6. Eclesiastés capítulo 12, versículo 6. Amén. Dice la palabra del Señor, ahí presta atención, mis amados hermanos. Acuérdate de Él antes que rompa el hilo de plata, se quiebre el cuenco, dice así, de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazo la rueda junto al pozo. 7. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Mis amados hermanos, el versículo 7 dice que acuérdate de Él, de Dios. Acuérdate de Dios antes que suceda una de las cosas que menciona aquí. En otra palabra, ponga, mis amados hermanos, que no va a pasar, no te va a pasar lo que dice aquí, pero es una enseñanza que el Señor nos está dando. ¿Qué quiere decir esto? Antes que pase algo en tu vida, acuérdate del Señor. Acuérdate. Antes, si estás bien en esta tarde, presta atención a lo que dice la palabra de Dios. Si tú entiendes lo que dice la palabra de Dios, haga lo que dice la palabra del Señor. Lo que Dios te está diciendo, hágalo. Antes. ¿Qué va a pasar si tú no tomas en cuenta lo que dice el Señor? Puede venir algo, un problema, una enfermedad en tu vida, mis hermanos. Porque aquí dice, ¿verdad? Pero como te estoy diciendo, no va a pasar exactamente aquí, pero dice, acuérdate de Él antes que se rompa el hilo de plata. Gloria al Señor. Se quiebre el cuenco de oro, se rompa el cántaro junto a la fuente y se haga pedazo la rueda junto al pozo. Versículo 7. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era. Está hablando del cuerpo, mis amados hermanos. Amén. Mira, Aleluya. mis amados hermanos, a mucha gente se muere en un accidente.
sale de su trabajo y nomás no regresó. ¿Qué pasó ahí? Se rompió el hilo de plata. Pasó algo. Se quebró el cántaro en el puente de agua. ¿Y qué pasó? Ahí dice que el polvo volvió lo que era antes. Y se acabó la oportunidad. Gloria al Señor. Pero dice, mis amados hermanos, ¿y el Espíritu dónde va? Y el Espíritu volverá a Dios que lo dio. El soplo de aliento que el Señor depositó al primer hombre. El Señor preparó el hombre con ese polvo, ese barro, y después el Señor sopló su nariz y quedó un ser viviente. Cuando llega el día de la muerte hay una separación. Lo que es la carne, el polvo, volverá a la tierra, y lo que Dios depositó ahí vuelve a Dios. Ahora usted puede entender esto, que ahorita que podemos hablar, podemos respirar, está el aliento de vida en nosotros. Pero hay una guerra, mis amados hermanos. O sea, puede decir, hay dos seres en nosotros: ser humano y ser espiritual. Ahora, ¿para qué estamos aquí? Estamos aquí para que el hombre espiritual sea fuerte, para que reciba su alimento. Gracias a Dios estuvimos el jueves, estamos ahora. Los jóvenes van a estar mañana. Entonces, está recibiendo para el hombre interior, el hombre espiritual. Gloria a Dios. Pero el punto es esto. El Señor quiere que usted entienda que hay dos seres en nosotros. Pero el que usted, nuestro hermano ministro dijo, el que usted alimente más es el que más fuerte. Pero ¿qué es lo que hacemos? Si hablamos, mis amados hermanos, hay dos cosas que usted tiene que entender. Uno es alimento físico para que esté fuerte tu cuerpo. Y otro es también usted puede alimentar el hombre interior. Pero ¿qué es lo que está dando? Alguien puede mirar una película, alguien puede mirar algo, una reflexión, algo, pero también se está alimentando el hombre interior, tu mente. También. O sea, entendiendo esto, puede ser bueno o malo, pero estamos dando, estamos alimentando. ¿Y qué es lo que tenemos que entender aquí, mis amados hermanos? Claro que físicamente tenemos que alimentarnos para que seamos fuertes, pero lo que tenemos que tener cuidado, ¿qué es lo que estamos dando para nuestra mente? ¿Qué es lo que estamos dando? Aquí lo que tenemos que entender es tener la sabiduría, el conocimiento de la palabra de Dios, para que el hombre interior sea fuerte. Entendiendo de esa manera, usted va a poder hacer más para tu salvación, para mi salvación. Pero mientras que no intentamos eso, mis amados hermanos, vamos a seguir batallando. Vamos a seguir batallando. Gracias a Dios que llegaron. Estaban llegando uno por uno. Gracias a Dios que llegaron. Nomás faltó nuestro hermano, pero que Dios lo bendiga. Gloria al Señor. Entonces, gracias a Dios que estamos aquí, mis amados hermanos, y vamos a esforzarnos de recibir más la palabra, de entender más. Vamos a esforzarnos de orar más. No es fácil, porque usted ya se dio cuenta que lo que era polvo va a volver a polvo, porque no va a entrar en el reino de Dios. Por eso es que no quiere hacer. No sé si alguien quiere dormir ahorita. ¿Alguien tiene sueño ahorita? ¿No? Como dice nuestro hermano pastor, si alguien le dé un codazo de amor para que no se duerma. Gloria al Señor. Estos jóvenes lo están tomando como broma, ¿no? Gloria a Dios.
Mire, mis amados hermanos, quiero, Señor Jesús, Aleluya. hablando de esto, ya leímos un poco de la palabra de Dios. Usted se dio cuenta, ¿verdad? Que Dios tomó el polvo de la tierra, formó el hombre, sopló su nariz y le dio aliento de vida. Amén. Y quedó como un ser viviente. Y ya después, mis amados hermanos, leímos Eclesiastés, ¿verdad? Antes que suceda algo en tu vida, acuérdate del Señor y haga lo que Él te dice, porque no sabes cuánto. No sabes cuánto. Alguien puede decir: estoy joven, todavía tengo tiempo, según tu pensamiento, pero la realidad no sabes qué puede pasar mañana, pasado mañana. Eso es lo que tenemos que entender, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Mire, voy a leer un poco de lo que escribió nuestro hermano aquí. Vamos a leer un texto más y después voy a leer un poco de esto, y preste atención a Primera de Pedro capítulo 3. Y ahí voy a darle una lectura a la escritura, mis amados hermanos, que dejó nuestro hermano anciano Efraín Senior. Gloria al Señor. Me siento contento, mis amados hermanos. La verdad es que batallé un poquito para entender todos los bases, los fundamentos, ¿verdad? Que tomó nuestro hermano para dejar esta enseñanza. Gloria al Señor. Primera de Pedro capítulo 3. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a dar lectura el versículo 20 y 21. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Sí lo tenemos? Amén. Versículo, Señor Jesús, 20. Dice el versículo 20: quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuanto la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvados por medio del agua. Aleluya. Gloria a Dios. En otros tiempos, hace ya miles de años, mis amados hermanos, que Dios, ¿verdad?, decidió destruir. Pero, mis amados hermanos, yo creo que de miles de personas que había, solamente fueron salvados 8. Pero, mis amados hermanos, versículo 21 dice: y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. El bautismo en el nombre de Jesucristo salva. Gloria al Señor. Pero note lo que dice: no quitando la suciedad de la carne, otra versión dice la inmundicia de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. El bautismo en el nombre de Jesucristo nos salva, pero no quitando la inmundicia de la carne. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, ¿por qué dice eso, mis amados? ¿Por qué dice el apóstol así? Sí salva, pero necesitamos, como estaba diciendo, necesitamos ir alimentando la palabra de Dios, ir aprendiendo. De esa manera vamos a obtener la salvación. Alguien piensa: ya soy bautizado en el nombre de Jesucristo, ya soy salva, y no quiere hacer nada. No es así. Apenas inició la carrera, apenas. Y tenemos que
continuamente para terminar esta carrera. Es como los niños que van a la escuela. En la semana pasada empezó, ya terminó una semana. Si va a seguir fallando, los que están en el último año del grado donde están, ¿cree usted que se van a graduar con un diploma? No, fallando muchas veces, no van a salir con diploma. Van a tener baja calificación. Hablando lo espiritual, mis amados hermanos, tenemos que hacer lo máximo, lo extraordinario, para que podamos llegar aquí. Bueno, mis amados hermanos, alguien puede pensar, entonces tengo que hacer muchas obras. Tampoco es así. Se requiere conocimiento para que tú te cuides en santidad. Gloria a Dios. Porque es lo que dice aquí, que no quita. ¿Qué es lo que no quita, mis amados hermanos? La inmundicia de la carne, la suciedad de la carne. Ahora, el hombre interior sí está dispuesto de santificar, de purificar, de limpiar, pero la carne no quiere. La carne no quiere, por eso hay guerra. Gloria a Dios. Pero que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. El Señor nos ayude de poder hacer, como dice el apóstol Santiago, que seamos oidores hacedores, no oidores olvidadizos. Porque yo creo, mis amados hermanos, que casi un alto por ciento de los que son oidores olvidadizos, y pocos son oidores y hacedores. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Ahora sí, voy a leer lo que dice el hermano. Preste atención aquí. Gloria a Dios. Gloria al Señor. ¿Están aquí, mis amados hermanos? Dice el hermano, viendo el título de este libro. ¿Cómo se llama este título de este libro? La inmundicia de la carne. Y lo que dice el hermano aquí, viendo el título de este libro, pienso que a más de algún lector no va a parecerle agradable el presente tema. Hay algunos que no les gusta lo que nuestro hermano escribió, pero la palabra inspirada por el Espíritu Santo está en pie y no podemos negarla y mucho menos quitarla. Ciertamente que muchos han tratado de ignorar esta desagradable realidad, pero todo lo que con tal actitud ha conseguido es hacerse mal a sí mismo, pues la inmundicia de la carne no se desaparece con cerrar los ojos o decir que ya está. Alguien recibe el bautismo y ya quedó como un estatua. No. Mientras que nosotros estamos aquí, mis amados hermanos, hay pensamientos, hay lo que desea la carne, placeres. Hay. Por eso el hermano nos explica aquí que eso no se desaparece, ahí está. Ahora, para que usted tenga el dominio propio, necesitamos crecer en conocimiento de la palabra de Dios. Algo tu carne te quiere llevar. Vamos a poner que no se ve que es malo. Quiere ir a hacer ejercicio. Hacer ejercicio no es malo, pero tu carne quiere hacerlo. Ahora hay horarios, tiempos. Bueno, la palabra de Dios dice, para todo hay tiempo. Pero ¿qué pasa cuando es la hora de servicio? Es
a las 6 de la tarde los sábados. Y hay algunos, bueno, gracias a Dios que hoy no, pero hay algunos que toman la decisión de ir al parque, al cine, a la tienda. Parece que no es, pero ese es lo que quiere la carne. Pero ¿qué pasa? Antes estaba pensando, ya mero va a ser la hora, vamos a ir a la casa del Señor, vamos a dar gracias, pero poco a poco la carne te está ganando, te está ganando, al rato ya la carne te llevó hasta allá. ¿Están aquí mis hermanos? Aleluya. Pues ya te ganó tu mente, y tú dices, no pasa nada, como quiera el siguiente semana. Pero ¿qué dice este? Antes que se rompa el hilo de plata, antes que se quiebre el cántaro, acuérdate del Señor, porque el polvo va a volver lo que era, el espíritu vuelve a Dios. Gloria a Dios. Voy a continuar aquí. Dice el hermano: para el tiempo que esto escribo soy ya un viejo ministro, que ha servido entre el pueblo de Dios por más de medio siglo. No he estado reducido en mi ministerio a un área limitada, ni a un número reducido de creyentes, y aún de ministros. Mi conexión es con hijos de Dios de diferente raza y en varios continentes. Por lo tanto, lo que digo en este comentario lo baso en lo que he visto a lo largo de mi caminar en diferentes tiempos y lugares. Gloria a Dios. Aquí podemos entender, ¿verdad?, lo que vio el hermano, lo que vivió con los hermanos en pueblos, ciudades, naciones. Y el hermano iba y viendo las cosas, cómo estaban los hermanos. El hermano sigue aquí, dice: inclusive lo dicho lo he comprobado en incontable número de ocasiones con los lamentos que he oído en boca de muchos cristianos sinceros, quienes como el siervo Job aborrece a su carne. Y nos cita aquí Job 42:6. Y estos lamentos, los que he escuchado tanto de los miembros de las congregaciones, hombres, mujeres, mayores y jóvenes, como también de ministros de diferentes edades, raza y categoría. La verdad es que aún el ministro más distinguido entre el cristianismo durante los más de 20 siglos que ya ha pasado, el apóstol Pablo, nuestro apóstol, el apóstol de los gentiles, para darnos a nosotros un ejemplo y una lección, se humilla al extremo y avergüenza su propia carne, diciendo: y yo sé que en mí, es a saber, en mi carne, no mora el bien. Leímos esto, ¿verdad? El sábado, el jueves. ¿No se acuerdan, mis hermanos? Gloria a Dios. Ahora, si el apóstol dijo eso, y nosotros, yo creo que no hay lugar, no hay espacio para justificarnos. A todos nos pasa esto, a todos, tanto mujeres, hombres, a todos estamos batallando en esto. Gloria al Señor. Ahora ahí vamos a leerlo, Romanos 7:15. Romanos 7:15, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el versículo 15: porque lo que hago
no lo entiendo porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Mis amados hermanos, hay un momento que ustedes se quedan pensando: cuando llega a las 8 voy a orar, a las 8 de la noche voy a orar con mis hijos, y llega a las 8 y usted está haciendo otra cosa. ¿No le pasa eso, hermano? O sea, seamos honestos, pues. ¿Sí le pasa eso o no le pasa? ¿Sí? Responda sin miedo, porque el apóstol Pablo dice que quería hacer, pero después no lo hacía. Hago lo que no quería hacer. Gloria al Señor. Es lo que dice. Pues nosotros también estamos batallando ahí en esa área, mis amados hermanos. Versículo 16 dice: y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Sí, la ley es buena. Y 17 dice: así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. No soy yo, dice. ¿Qué es ser yo? El hombre interior, el hombre espiritual. El hombre espiritual quiere agradar a Dios, quiere hacer la voluntad de Dios. Pero hay algo en la carne que impide. Por eso dice el apóstol, mis amados hermanos, que así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Es lo que dice el apóstol Pedro, que el bautismo sí nos salva, pero no quita la suciedad de la carne. Pero muchas veces, mis amados hermanos, estamos más de lo que quiere la carne que lo que quiere el espíritu. A todos nos pasa eso. Por eso que es que estamos en esta tarde, para que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. Dice el versículo 18: porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Señor Jesús. Y uno puede pensar, a veces escuchamos personas, hermanos, que se justifican. Se justifican. El Señor entiende. El Señor sabe. Él es bueno. Él es Dios de amor. Sí, nuestro Dios es Dios de amor. Él es bueno. Pero muchas veces lo que quiere la carne, estamos yendo más allá que acá. El que ¿se acuerdan, mis amados hermanos, cuando alguien preguntó a nuestro Señor: ¿son pocos los que se salvan, Señor? ¿Y qué dijo el Señor? Esfuérzate por entrar, porque muchos procurarán, pero no podrán. Muchos no podrán. Señor Jesús, gloria a Dios. El versículo, ¿dónde estamos ahí? ¿Dónde quedamos ahí? 19. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Ay, Señor Jesús. Este fue apóstol del Señor y batalló. Y nosotros, mis amados hermanos, hace tiempo me encontré con alguien y empecé la plática, pero está hablando en el 2008. Encontré con alguien y dice: oye, ¿tú vas a la iglesia? Y yo le dije: sí.
Y usted le dije, oh sí, también yo soy bautista. Decía, ah, bueno, qué bueno. Empecé a platicar con él. Y tenía un niño como de 4 años. Y tantito el niño iba haciendo su travesura allí. Empieza a hablar cosas, mis amados hermanos. Y yo le di, y yo pensé, ¿verdad? ¿Cómo es posible que este varón dice que va a la iglesia y lo que está diciendo su hija? O sea, mientras yo estaba conversando con él, intercambiando la palabra, que él va a la iglesia, la palabra de Dios, y un rato empieza a hacer cosas que no debe de hacer. Y no sé ustedes, mis amados hermanos, pero la verdad es que hasta lo que hablamos tenemos que tener cuidado en eso. Amén. Porque a veces nos enojamos. Es parte de la carne. Y decimos cosas que no debemos de decir. ¿Qué dice usted cuando se enoja con su hijo? ¿Qué decimos? Gritamos y decimos que no entiendes. Es parte de la carne. Y al rato la palabra de Dios dice: padres, no seas así con tu hijo. Ay, uno reacciona. Gloria al Señor. Es parte de la carne. Hay muchas cosas. Si nos ponemos a hablar de cada detalle que batallamos con nuestra carne, mis amados hermanos, hay muchas cosas. Gloria al Señor. Dice aquí el versículo 20, ¿verdad? ¿Ya leímos 20? 20 dice: y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre, aquí note lo que dice el 22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. El hombre interior. Hay momentos que usted dice: voy a proponer de leer un salmo todas las mañanas. Ese es lo que quiere el hombre interior. Pero mañana, en la mañana, ¿qué hizo el hombre exterior? Pues normalmente puede hacer lo primero que tiene que hacer y después el resto, y se olvidó de hacer lo que tenía que hacer. Gloria al Señor. Nos pasa eso, mis amados hermanos. Gloria a Dios. 23 dice: pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi miembro, en mi carne, la inmundicia de la carne. Gloria a Dios. 24 dice: miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Mis amados hermanos, nosotros que estamos aquí en la casa del Señor cada día de servicio y estamos batallando. Imagínense los que no saben. En su trabajo habla pura tontería. Va, toma, hace, fuma y hace todo. Ay, Señor Jesús. 25 dice: gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro lado, con la carne a la ley del pecado. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Estamos batallando. Yo estoy batallando. Claro que la escritura está lleno, dice: el que ha nacido no peca. Pero el que está fuerte no peca.
pero el que está débil. Si el apóstol Pablo dice que batalló, pues también nosotros estamos batallando. Que el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Voy a leer un poquito más aquí lo que escribió nuestro hermano. Dice: así que no nos queda otra alternativa más que aceptar la realidad, por más que por esta nos desagrade, y hacerle frente a la situación, reconociéndola y hablando de ella, pues sé que esto es una de las armas más efectivas que podemos usar para pelear contra la inmundicia de nuestra propia carne. Teniendo esto en mente, el apóstol Santiago nos dice: confesad vuestro pecado los unos a los otros y rogad los unos por los otros para que sean sanos. Gloria a Dios. Reconociendo esto, reconociendo que estamos batallando, como dice nuestro hermano al inicio: oren por mí, me siento débil. Pero yo creo que él está hablando físicamente, ¿verdad? Pero también espiritual. Oren por mis hijos. Pues gracias a Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios: pide y se os dará, busca y os hallaréis, busca y os encontrarás. O sea, si estás batallando y nomás no dices nada, ¿cómo vamos a ver? Pues la misma carne dice, la mente humana también dice: no le digas nada porque se van a dar cuenta de tu problema. Mente humana. Pero cuando alguien es espiritual y dice, se humilla, no entre nosotros aquí, sino que se humilla delante del Señor. Voy a pedir a los hermanos que oren por mí. Estoy batallando con mi carne. Quiero orar, quiero ayunar, quiero leer, quiero hacer esto. Pero al rato no hacemos. Por eso el Señor nos ayude, mis amados hermanos. Pónganse de pie, damos gracias al Señor por lo que pudimos leer, porque el tiempo se va. Ya nos ganó el tiempo, gloria al Señor. Yo quisiera que estuviéramos aquí otras 2 horas, pero el tiempo es veloz. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya.